Bienvenidas y bienvenidos a esta profundización del capítulo número 6 del libro de Hechos. Dice así, vamos a partir leyendo desde el versículo 1 hasta el 4. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, cabe señalar que en ese tiempo estaba el pueblo de Israel, estaba dominado por Roma, como muchas otras naciones. El Imperio Romano en ese tiempo era bien extenso. Eso permitía que hubiese mayor movilidad. Entonces, habían judíos por la diáspora, por la dispersión, que vivían en otros lugares, no sé, Egipto, Libia, entre otros, y que por ende su lengua materna, por así decirlo, era el griego, junto con el arameo y el hebreo, pero principalmente se hablaba griego. Pero las personas que residían en Israel, en Jerusalén, tenían su lengua que era el arameo. En ese tiempo predominaba el habla del arameo. Entonces, por eso vemos que existe este conflicto y esta separación. Más bien no era por el idioma, sino que era por algo más bien cultural, sino que ellos no vivían en Jerusalén mismo, de habla griega, sino que vivían en otras partes. O al menos eran de otras partes y ahora estaban viviendo en Jerusalén. Luego tenemos que se eligen a los 7 diáconos y Pedro pronuncia los requisitos. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, 1 de buen testimonio, 2 llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, bueno, eso principalmente, es el tercero de la sabiduría. Y ahora aquí vemos que Pedro pone estos 3 requisitos, o 2 requisitos para buscar a estas 7 personas, que en el fondo se iban a encargar de repartir en las mesas. ¿Por qué? Hasta ese momento lo estaban haciendo los apóstoles, las personas sabemos que iban, entregaban lo que recaudaban de la venta de sus heredades y se lo entregaban a los apóstoles, los ponían a los pies de los apóstoles. Y eran ellos quienes se encargaban de hacer la distribución diaria. Además, eran ellos quienes se encargaban de orar y además eran ellos quienes se encargaban de enseñar. Por eso dice al final, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, en el fondo, como la iglesia iba creciendo en número, mucho, los apóstoles llegaron a ser sobrepasados en cuanto a las labores. Y por ende, claro, por eso surgió esta murmuración. Lamentable, pero claro, surgió a raíz de esto. Entonces, por eso, sabiamente, así como de una manera análoga, como cuando Jetro le aconseja a Moisés que tenga de cierta manera un apoyo, que vendría siendo el Sanedrín, de ese entonces, de esa misma manera, actúa Pedro junto con los apóstoles. Ellos se iban a encargar de la oración y el ministerio de la palabra, y en este caso estas 7 personas de la distribución diaria. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, aquí vemos que, si nos fijamos bien en los nombres, son 7 hombres judíos helenistas, es decir, que tenían una procedencia griega. O sea, los 7 nombres que se ven son nombres griegos. Tanto el nombre Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Parmenas, Timón y Nicolás. Son nombres de origen griego.
Pero se hace la elección de estos 7 hombres. En este caso cabe destacar que no es una elección así como así, pero da estos requisitos, pero al final el que termina tomando la decisión siempre, y debe ser así, es Dios. De hecho, dice en un versículo que dice que estaban orando y luego hacen la elección de los 7. Y luego les imponen las manos. Y bueno, Esteban y Felipe son los que más resaltan, porque bueno, Esteban vemos que en este capítulo y en el siguiente, Dios lo levanta y lo lleva a hacer grandes prodigios. La palabra, bueno, vemos que el requisito era ser lleno del Espíritu Santo. Esto era notorio, claramente. Y luego también vemos a Felipe, el evangelista, que también más adelante tiene gran protagonismo, sobre todo cuando comienza la persecución hacia la iglesia de manera más confrontacional. Y luego también se menciona a Felipe en el capítulo 21 de Hechos, versículo 8. Y luego está Prócoro, Nicanor, Parmenas, Timón y Nicolás. Y decía que el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí esto es interesante el último punto, porque está diciendo que sacerdotes judíos obedecían a la fe. Podemos pensar claramente que uno de ellos fuera Nicodemo. En Juan capítulo 3, vemos a Nicodemo buscando de noche a Jesucristo, siendo maestro de la ley. Fue de noche para que nadie lo viera y se acercaba a Jesucristo. Así que puede que uno de estos sacerdotes fuese, entre otros, obviamente, quizá Gamaliel, no lo sabemos. Luego dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es importante notar eso, lleno de gracia y de poder. Sabíamos que estaba lleno del Espíritu Santo. Y también dice el versículo 8 que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, un hombre lleno hace esto. Y en ese caso, claro, era muy, muy notorio lo que Esteban hacía a través de, o sea, por medio de Dios. Perdón, lo que Dios hacía por medio de Esteban. Sí. Luego tenemos sinagoga llamada de los libertos. Esto es lo que aparece en el versículo 9. Y claro, menciona ciertos lugares. Bueno, ahí da ciudades, pero traducido a lo que es hoy día, vendría siendo de Libia y Egipto, que provienen de África, y Turquía. Y es parte de Asia Menor. ¿Cómo surgen los libertos? Se dice que en el año 60 aproximadamente antes de Cristo, ellos estaban residiendo en Roma, bueno, producto de revueltas, de guerra y todo, pero ellos estaban residiendo en Roma y luego fueron expulsados y se fueron a todos estos lugares que menciona el versículo 9 y fundaron sinagogas. Por eso se le llama la sinagoga de los libertos. Era una sinagoga que había surgido de esta manera y claro, puede que haya tenido otra connotación en cuanto a la enseñanza o radicalidad por las personas que fueron, o sea, debido a las personas que lo fundaron, que como dijimos eran personas que andaban metidas en revueltas bélicas u otras. Pero aquí dice algo importante, dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu de Esteban. Eso en el versículo 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. También es importante denotar, o sea, el Espíritu Santo lo llenó a Esteban de tal manera que lo que hablaba no tenía resistencia. No había resistencia que pudiese comparársele a lo que Esteban estaba hablando, ya que provenía del Espíritu Santo. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Después le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, destruirá a este hombre, este lugar. Cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acá dice la estrategia de Satanás, engaño y violencia. Vemos que Satanás siempre actúa así. Lo hizo con Jesucristo, en donde hubo un engaño y a través de la violencia provoca que Esteban fuese llevado al concilio. Dice que arremetieron y lo arrebataron. O sea, esto no fue algo pacífico, sino que lo tomaron con fuerza y se lo llevaron. Además dice que sobornaron a algunos y engañaron al pueblo. O sea, esa fue la estrategia que usó Satanás. Estos judíos, llamados los libertos, usaron esta estrategia para encarcelar a Felipe. Y bueno, dice, pusieron testigos falsos. Vemos que eso es un delito grave que es penalizado en Deuteronomio 17, del 6 al 7. Y claro, a través de un delito tratan de incriminarle un delito a Felipe. Y claro, lo hicieron a través de esto, poniendo testigos falsos. Lo cual, como dije, en Deuteronomio se ve claramente que algo que Dios aborrece es algo de lo cual Dios no se agrada para nada. Y la acusación que se le hizo fue semejante a la que se le hizo a Jesús. Así como Jesús dijo que el templo será derribado y en 3 días él lo podría reconstruir. Bueno, Jesucristo hablaba de algo más bien espiritual y lo hizo así al resucitar al 3er día. Vemos que a Esteban se le acusa de algo similar, de hablar de que Jesucristo destruiría el lugar, el templo, y de cambiar las costumbres que les había dado Moisés. Se le hace la misma acusación, muy semejante, y frente a las mismas personas, frente a la misma audiencia. Y claro, es de notar, sabemos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Una causa de esto fue que su rostro se viese como el rostro de un ángel. Ya hay antecedentes de esto. El primero, cuando Moisés estaba frente a la presencia de Dios, en el monte, y cuando desciende su rostro resplandecía. Y también le pasó a Jesucristo en la transfiguración. Sabemos que cuando alguien está en la presencia de Dios, estas son cosas que ocurren. Y por último, no se ve explícitamente en cuanto a la escritura, pero leyendo más adelante, se puede inferir que en este juicio, en esta audiencia de Esteban, estaba Saulo de Tarso, que es más conocido como Pablo, el apóstol Pablo. Y bueno, también se puede notar porque también Gamaliel estaba allí, ¿no? No hay que olvidar el contexto que habían pasado pocos días desde Pentecostés. Entonces, era muy probable, o sea, en verdad estaba ahí. Luego en el capítulo 7 lo vamos a ver, de que Pablo estaba en este juicio y consentía con lo que estaba pasando. Así que eso ha sido todo en este video. Para el próximo es necesario leer Hechos 7 y insisto en orar, en buscar de su presencia para que el Señor nos vaya revelando, el Espíritu Santo nos vaya revelando su escritura. Así que hasta pronto.